Hola. Hola, bona vesprada, benvinguts a tots a la Feria d'Aznar. Anem a presentar el documental per la memòria. Esperem que gaudisquen de la vesprada i de la xarxa que després continuarà. Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts a aquest encontre dins del marc de les quartes jornades de Memòria Històrica Democràtica de l'Alcoià i el Comtat. Soc Neus Jordassa Noguera i agraïs molt al fòrum que m'ha convidat a presentar la sessió d'aquesta vesprada, ja que per a mi aquestes accions que estem fent ací són necessàries i en el món en el que estem vivint actualment estem mal. És important construir relat front a la desmemòria interessada, ajudant a reparar una ferida col·lectiva que molts i moltes ni siquiera són conscients de tindre, però que ahí està. En aquestes jornades, la dona està tenint un paper protagonista, cosa que em pareix molt rellevant tenint en compte l'ombra a la que vam ser relegades, per roges, per defensores de la llibertat i la igualtat i per dones, patint una triple victimització, la ideològica, la de gènere i la de la invisibilitat, ja que es van fer invisibles negant-los un espai propi en la història. Mau, bienvenida. Es un lujo tenerte hoy aquí presentando el documental Las vencidas y no derrotadas. Te agradecemos mucho el esfuerzo porque son muchos kilómetros. Mau viene desde nada más y nada menos que desde Sevilla, así que ha hecho un gran esfuerzo por poder estar hoy aquí y compartir su trabajo. Mau es guionista, directora de teatro, documentalista y directora de cine independiente y autogestionado. Pertenece a varias asociaciones profesionales relacionadas con el cine, como la Academia de Cine de Andalucía, el Sindicato de Guionistas o la Asociación de Mujeres Cineastas, entre otras. Ella misma nos ha dicho que empezó a hacer relativamente poco en esto, pero ahora lo veréis, ¿no? Es tiempo, desde luego, que muy bien empleado. Su trabajo está fuertemente comprometido con la mirada histórica, con énfasis en cómo la dictadura franquista afectó a colectivos vulnerables como los niños y niñas, las mujeres, las familias, que sufrieron represión, exilio y robos inhumanos. Debutó en 2015 con la dirección y guión de Desencuentros, largometraje de ficción nominado por su banda sonora original en los premios ASECAN 2016. En 2017 grabó el largometraje de ficción Así pasen 100 años, como directora y guionista, centrado en la memoria histórica de Andalucía. Narra cómo vivieron los niños y niñas la guerra civil y la posguerra. Se estrenó en la 12ª Muestra de Cine Europeo de Ciudad de Segovia y ha ganado premios nacionales e internacionales, además de varias nominaciones. Antes de dar paso al documental que vamos a ver hoy, quiero hacer mención a la última obra de Mau, Bebés robados, documental que arroja luz sobre el sombrío fenómeno de los bebés robados en España a través de distintos testimonios. Relata la búsqueda y la lucha de una familia por reparar su historia a través de una verdad oculta y negada. Bebés robados revela la complejidad de este oscuro capítulo de la historia española y la búsqueda incesante de justicia y de reconciliación. Hoy vamos a poder compartir su primer documental, Las vencidas y no derrotadas, que se estrenó en 2021. Se apoya en la documentación gráfica de recuerdos personales, imágenes y audio de archivo histórico con el propósito de dar voz a las mujeres supervivientes de la dictadura franquista. Es un documental que denuncia la violencia ejercida contra las mujeres antes, durante y después de la dictadura, en el contexto de una represión metódica, estructural y despiadada. Fueron adoctrinadas por la ideología fascista y por la Iglesia Católica. En el mejor de los casos, sus vidas quedaron reducidas a las de madre y esposa. En el mejor. El régimen vulneró sus derechos, sobre todo el de aquellas humildes o de familia republicana, impidiendo toda posibilidad de avanzar en libertad y en igualdad. Las vencidas y no derrotadas reúne, casi nada, 8 premios y 31 selecciones nacionales e internacionales en países tan diversos como Camboya, India, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Marruecos, México, Brasil, Francia, Venezuela e Italia y España. Voy a compartir con vosotras y con vosotros
sus nombres, los de las mujeres del documental, porque ellas, a través de sus relatos, traen al presente un pasado imborrable. Y porque, como dijo Julia Conesa, una de las 13 rosas, que mi nombre no se borre de la historia. De igual modo que estos nombres no se borren de la historia. Virtudes Ávila Estanislao. Juana Díaz Domínguez. Manuela Fernández Rodríguez. Pilar Garrido Cendoya. Francisca Maquedo Fernández. Felipa Medrano Soto. Elsa Osaba Bailo. Manuela Pino Borrero. Luz María Rodríguez Luque. Magdalena Soto Guerrero. Martirio Tesoro Amate. Un aplauso. Por último, solo quiero decirte que es un privilegio tenerte aquí, porque con tu trabajo pones imagen y sobre todo palabra a lo callado, y lo callado para el mundo no existe. Frente al silencio histórico, tus compañeras y tú y las protagonistas alzáis la voz en nombre de todas y de todos cuyas voces fueron negados. Así que solo podemos darte las gracias por estar hoy aquí, por compartir tu trabajo y tu pasión y por ayudar a construir una reparación simbólica necesaria, una reparación de lo que jamás debió romperse. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Se escucha, ¿no? A todos y a todas. Quisiera, por supuesto, dar las gracias al foro por estar aquí. Es verdad que vengo de lejos, vengo de Sevilla, pero bueno, como este trabajo para mí ha sido siempre muy importante y la importancia radica en darlo a conocer, no tanto en su parte económica, en su distribución, sino que la gente lo vea y pueda escuchar lo que estas mujeres que participan en el documental nos pueden transmitir. Como muy bien decía la compañera, que no silencien sus voces. Este documental pasó un momento muy difícil porque lo estaba grabando y vino la pandemia. Con ello, al ser una producción independiente, yo pensé que con el confinamiento ya no iba a poder hacer nada y que me iba a tener que dejar en un cajón. Y fueron precisamente algunas de estas mujeres que están en el documental las que me animaban, las que decían no hemos llegado hasta aquí para nada. Eso tú tienes que hacer lo que sea y si no es ahora más adelante, ponerlo en valor. Y así hice, con muchísimo esfuerzo, porque no quedó el proyecto como yo quería, puesto que tuve que parte de lo que tenía grabado no lo pude utilizar, tuve que utilizar otra cosa porque la situación era la que era y no se podía hacer de otra manera. Pero de alguna forma también eso dio lugar a que algo de lo que había grabado que no pude utilizarlo me sirvió para hacer un segundo documental, que es el de bebés robados. Aunque se habla un poquito en este documental sobre ese tema, hay otro documental donde hablo más ampliamente de este tema tan tremendo. Bueno, lo dicho, agradecer a todos y a todas vuestra presencia y si os interesa, pues al final cualquier cosa que os guste o que tengáis más interés a lo mejor en conocer, pues estaría encantada de poder daros mi opinión en lo que pueda, ¿verdad? Muchas gracias, ¿sí? Estaba con mi madre en casa, no sé cómo estábamos las dos solas, y escuchó decir viva la República y gritar,
y salimos a la puerta y era la República, que yo no sabía lo que era. Yo decía a mi madre, ¿y qué es la República? Y de la República es la libertad de un pueblo. Y como vi que se abrazaban todos cuando se encontraron, Pues se pidieron 162 años de condena para 10 personas que iban desde los 20 años y 6 meses que pedían para Eduardo Saborido, 20 para Marcelino Camacho, a los 12 años y un día que pedían para los que menos. Este proceso estuvo rodeado de una gran solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional, por cuanto eran quizás las personas más representativas de lo que era la lucha del movimiento obrero contra la dictadura y por sindicatos libres en aquel momento. En este proceso las mujeres no es que fueran importantes, fueron importantísimas. Yo me sentía arropada de tal manera por Cristina Almeida que cuando luego la tuve como abogada de mi marido... Yo he nacido en Francia, en el exilio de mis padres. Mi madre tuvo que huir de su pueblo el 12 de octubre del 36. Esto fue realmente un camino de cadáveres, personas que habían sido alcanzadas por la aviación. Las llevaban a Perpiñán, a Argelès, vuelto otra vez a Perpiñán, incluso las metieron en un tren para de vuelta a España. Han de ver los jóvenes, no nosaltres, que nosaltres hem viscut algo de tot això. Los jóvenes son los que tenían que estar en estos lugares y ver esto, para saber lo que ha sido España. Y que no vuelva. Y que no vuelva, por favor. Sí. També es pot portar als instituts. Sí, sí, sí. Pero pueden llevarlo a los institutos. Sí. Sí, se escucha. Efectivamente. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Sí, sí. Bueno, antes que nada quería decir una cosa. El documental se grabó en el año 2019 y 2020 y claro, recoge el momento en el que todavía Queipo de Llano estaba en la Macarena, en Marsella. Ya fue exhumado hace 2 años aproximadamente, entonces lo que pasa es que ya estaba grabado, estaba así. Tenía que haberlo dicho antes de que, suelo decirlo, antes de que proyecten el documental, pero bueno, me imagino que ahora también se puede hacer. Y con respecto a lo que comentas de que efectivamente estos trabajos deberían de llevarse a las escuelas, a los institutos, es totalmente cierto. Aquí en España no se tiene esto, no se pone en valor la memoria democrática, la memoria histórica como se debiera, y mucho menos si es memoria sobre mujeres. En otros países, por ejemplo en Francia, sí se ha hecho y se hace mucho, y en Alemania, por ejemplo, todos sabemos que en las escuelas y demás, todo el tema de lo que fue el nazismo, la gente es muy consciente, las generaciones actuales y las anteriores, de lo que ha pasado. En España siempre se ha pretendido echar una losa encima de eso y no se valoran este tipo de trabajo. Aún así, el documental ha estado en varios institutos y precisamente cuando estuvo seleccionado en el Festival de Cine Español en Marsella, un instituto de allí, el Instituto Thiers, el profesorado solicitó que hubiese una proyección especial para los alumnos y alumnas que hicieron un trabajo maravilloso, que ya me gustaría que se hiciese lo mismo aquí en España. No digo exactamente con mi documental, porque a lo mejor pues, es humilde, es un documental sencillo, pero sí que hay otros muchísimos trabajos y muy buenos que se deberían pero no hay voluntad, no la ha habido y no la hay. Entonces, te esfuerzas, haces una cosa así, pero ves que
incluso a la hora de la selección en festivales, ha sido mucho más apreciado fuera en el extranjero que aquí en España, en los festivales. No, sin embargo, luego ha tenido una trayectoria muy bonita y muy importante, y yo estoy muy agradecida a asociaciones, memorialistas, a personas, digamos, entidades que estaban en contacto con el mundo educativo, etc., pero digamos de una forma más particular, que no ha sido una cosa como debería ser una asignatura obligatoria, pero no lo es. Y así nos va un poquito. Es un trauma, totalmente. Es un trauma transgeneracional del que no se habla. Creo que es un trauma transgeneracional, la guerra civil, del que no se habla, y que las heridas, por tanto, no se pueden cicatrizar. Entonces, creo que da miedo conectar con esta realidad porque nos confronta unos con otros, nos hace recordar en lo que nos hizo nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo, o lo que nosotros mismos hicimos a otros. Quizás no nosotros, pero sí nuestros ancestros. Y esto da miedo mirar ahí es como un abismo. Yo creo que la gente siente que es como un abismo al que no se puede asomar. Y que hacerlo implica remover un pasado que está mejor dejarlo así, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho esto con nuestros propios problemas? No queremos mirar, queremos evadirnos, no queremos conectar con lo que duele. Y esta es una herida que nos traspasa a todos y a todas y que necesitaría una reparación, igual que las necesitamos en nuestras vidas personales. Pero creo que hay demasiada división todavía, demasiado miedo a reconocer el error causado, el daño causado, e incluso a reconocer muchas veces, porque también lo veo yo en descendientes, ¿no? Tengo una persona a la que quiero mucho, cuyo bisabuelo, bueno, pues no sabe dónde está en una fosa común, no sabe ni dónde, y del que no sabe ni el nombre. Yo le decía a mi amiga, ¿pero quieres que indaguemos? ¿Quieres que busquemos? No, ¿para qué? Y yo decía, ¿cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No sientes que esto es un vacío en tu interior? Y me decía, pues quizás, al tú decírmelo, quizás esto sea así, pero yo no lo siento, yo no estoy en contacto con este dolor. Entonces, claro, no siente la necesidad, es como un capítulo. Y solo algunas personas que, por lo que sea, necesitamos buscar atrás para entender nuestro ahora, nos hacemos estas preguntas muchas veces. O bien porque las personas que fueron heridas nos lo pueden transmitir, nos lo transmiten con una memoria viva, como estas mujeres que tenían a sus propias madres o sus propios padres con sus dolores. Pero si no, no queremos mirar. Yo creo que, bueno, ya, yo creo que esto pasa, que esto está pasando. Sí, bueno, efectivamente es muy duro para aceptar una realidad a personas que sepan que a lo mejor sus padres o sus madres o familiares han cometido crímenes contra la humanidad aquí en España. Lógicamente, tiene que ser muy duro, pero para eso está la democracia. Quiero decir, se supone que estamos en un país con una democracia plena y el Estado tiene, el Estado y las demás instituciones tienen la obligación de, aunque duela a algunas personas o a muchas personas, aunque les pueda molestar, pero tiene la obligación de poner eso en valor, tiene la obligación de darlo a conocer. Porque después está otra parte que es, como hubo tanto miedo y tanta represión, muchas personas que lo vivieron se callaron para no decirle nada incluso a sus hijos o a sus hijas. Y es curioso porque es ahora mismo muchas nietas y nietos de personas desaparecidas o que estuvieron, que están buscando. Ha habido como un salto generacional, que las madres y padres se han callado para que sus hijos e hijas no sufrieran, que no supieran nada, que nadie les pudiera hacer daño, de que su padre o su madre su abuelo había sido represaliado, pero son ellas y ellos los que tratan de buscar. Pues creo que el Estado tiene esa obligación. A día de hoy no se puede consentir que todavía no haya una ley sobre los bebés robados. Por mucho que duela y por mucho que pueda remover, pero debería. Es que estamos en el año 2025. En España se han estado robando bebés hasta casi
80 y tal, en plena democracia, con toda la movida madrileña, con todo lo que dicen, con todo lo que aquello fue, con una transición modélica, y se seguía robando de eso. Entonces, porque no hay una voluntad, tiene que haber, las personas tenemos que sentirnos protegidas por la democracia. Es la obligación de la democracia de proteger a las personas que están ahí. Y si molesta a alguien, o si alguien va a salir perjudicado de todo eso, pero es así, vamos, es. No, sí, es totalmente así. Pues sí, así es. ¿Vas a decir algo, Bernardo? Sí. ¿Vas a mirar? Bueno, no, m'imagino que es sentiran igual. Bueno, el Fòrum per la Memòria Històrica es pot dir que va néixer per aquesta necessitat que tenim. Veure el documental eixe ens fa moure o remoure el que hem viscut. Molts de nosaltres l'han viscut, però altres no, altres persones no. Aquestes persones que ara estan dient que això és mentira, que estan insistint que per desgràcia estem en Palestina i estem veient-lo tots els dies, entonces això no es veia perquè no se sabia. Ara en Palestina estem veient, o estan dient que això és mentira també, veiem la necessitat, les associacions memorialístiques, les persones, de que aquestes coses isquen a la llum, que repetim, aunque senga mal moltes persones, aunque sàpia mal, tenim que insistir. Les 4 jornades de memòria democràtica que estem fent es tracta de la transició i les dones. La transició, tenint tantes ganes de la lluita que han tingut ahir, del que van patir, per arribar a la democràcia, que es van creure que estàvem en democràcia. Es van creure en aquell moment, en l'any 79, en les eleccions municipals, que van ser la majoria d'esquerres, en el 82, quan va entrar Felipe González, i creien que anava a salvar el món. Saps? I per desgràcia, estan convençuts i se ho creien perquè eren demòcrates, ens ha passat el que ens ha passat. La transició modèlica, que menys mal que no la vam exportar, perquè si l'arribem a exportar estaríem molts països fent una braga com nosaltres, no l'han tinguda clara. I en aquests moments encara estem en la transició. Ens ha fet molt llarga i difícil de curar. Difícil perquè el que està dient Mau, el tema de l'institut, els temes dels mestres, costa, impossible. Jo moltíssimes voltes es dic als mestres i als mestres que tinc més allegats en l'associació i altres, deveu de ser professors o mestres, millor dir professors, perquè mestres també tenen que ser, no són els xiquets xicotets, els xiquets de xicotets ja saben moltes coses, saps? Però s'ha que ser professors militants, no militants de partit, militants de memòria democràtica, saps? Ensenyar el que és la democràcia, ensenyar per què va passar el que va passar. La república no és d'esquerres, la república és un estat, el tenim ahir al costat dels Pirineus, que en aquest moment estan de la forma que estan, igual que més o bé, igual com nosaltres, però això es vota, així no. La dictadura n'hi ha que repetir el que vol dir. Això de que ara molts joves estarien orgullosos de que es digueren que les dones no tenen dret a tindre un compte, d'estar a les òrdenes dels homes, que no pogueren dir-se els noms que es diuen ara, que antes es canviaven per la Iglesia. Tot això devien de saber-lo tots els dies en l'escola, tots els dies, estaria molt millor. Enhorabona per el documental, aunque ya, enhorabona, ¿qué va en valenciano? Perdona, enhorabona. Estoy de acuerdo con lo que he escuchado, aunque no lo he podido entender todo, pero seguro que Em teniu que haver tallat. por favor. Una reparación, es que es necesaria una reparación de verdad y auténtica, como decía ella,
¿no? Que al final sea con acciones. Yo creo que es importante, por ejemplo en Alcoy, donde fusilaron a muchísimas personas, entre ellas al alcalde de Alcoy. Paseamos por allí porque es en la vía verde de Alcoy y no hay ni una placa, y allí fueron fusiladas las personas y no hay nada en las escuelas. El otro día mi hija me dijo que unos niños habían pedido al profesor de música que les enseñara a tocar el cara al sol, y yo le digo, ¿pero y qué contestó? No, pues tal, o sea, no, tiene que haber una condena firme, pero hay como miedo, es lo que decía. Yo creo que las dos Españas, como no se sanaron las heridas, como no hubo una reparación verdadera, ahora vuelve a aflorar, y vuelve a aflorar, como tú has dicho, también en silencio y unido al miedo que hubo. Todo ese miedo no se ha sanado porque no ha habido un verdadero reconocimiento de que aquí hubo algo que no debió pasar. Que no había de manar. Por el documental. Yo lo he vivido como una muestra de la realidad que ha habido en cada rincón de España. En estas mujeres son un reflejo del resto de mujeres que han habido durante esa época. Me viene la reflexión de que el tiempo pasa y estas mujeres pueden irse y son historia viva en cada rincón. Por lo tanto, creo que tenemos, los que aún estamos por aquí, la obligación de captar esas historias y de darles luz. Que no queden en el olvido, porque igual que eres de Sevilla, quizá que estas mujeres serán de Sevilla, pues en mi pueblo las hay. Y en mi pueblo de origen, en Tomelloso, las habría. O sea, en cada rincón. Y creo, insisto en ese hecho de que tenemos la obligación de sacar a la luz esas historias vivas. Enhorabuena por haber sacado las historias. Yo tengo una curiosidad, no hace falta micro, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. En la investigación has encontrado mujeres de desaparecidos, o sea, mujeres que estaban casadas y el marido ha desaparecido y han estado en ese limbo de no saber si está vivo o no está vivo. Y claro, porque no sé cuántos, hay un número considerable de desaparecidos en la guerra civil que ni se salieron del exilio o murieron por el exilio, que no están documentados. Entonces yo me imagino el limbo, el drama de esta mujer que no puede hacer su vida porque está atada a alguien que no sabe que está. Yo no sé si has encontrado casos en la investigación. Sí. Bueno, un poquito, también voy a contestarle a lo que dijo esta señora con respecto a que son mujeres en su gran mayoría andaluzas. Es que Andalucía es una región muy amplia y ahí ha pasado todo lo que pasó en la guerra civil. Por eso me servía a mí. Por otro lado, también el tema económico era importante. Me costaba mucho más irme a otra comunidad a entrevistar teniendo lo que tenía allí. ¿Por qué? Porque en Andalucía hubo fosas comunes, hubo represión, hubo zonas donde no hubo guerra, es decir, no hubo batallas, sin embargo unas represiones brutales. Estuvo el tema de la desbandada mucho antes de Euskadi. Es decir, entonces sirve muy bien para eso, que parte de los que estaban en el proceso del 1 eran andaluces. ¿Por qué? Porque es una comunidad con muchísima gente y que tuvo una historia, durante la guerra civil fue muy, muy, muy importante en muchos de los puntos de su geografía. Con lo cual me ha servido. Pero es verdad, y totalmente de acuerdo, que estas mujeres que salen en el documental tuvieron los mismos problemas que fueron igualmente reprimidas con la mujer gallega, la valenciana, etc. Porque eso, ya la dictadura en eso igualó a todas las mujeres, e incluso a las mujeres con dinero, quiero decir, la mujer y vencedora, la que estaba del lado de los que habían ganado la guerra, por el hecho de ser mujer, daba igual que tuviese dinero, tuviese lo que seguía siendo
una menor de edad considerada por la comunidad de terror, con lo cual ahí pues se puede ver todo el daño que puede llegar a hacer unas mentes, como decía Pilar, unas mentes sucias, ¿no? De destrozar vidas y vidas, y además a una parte de esa población como es la mujer hacerla todavía sufrir más, ¿no? Y luego lo que comentaba el compañero, sí, me he encontrado. Lo que pasa también, como dije al principio, el documental no está completo, porque vino, como comenté, la pandemia, el confinamiento, y no pude. De hecho, había una parte que era el patronato de la mujer, y el tema también de la prostitución, también quería tratar, pero no pude, porque, bueno, lo que ya comenté, y tuve que ceñirme a lo que sí que me he encontrado con personas donde, es decir, conocerlas personalmente no llegué, porque eso se hace primero una evaluación, vas contactando con otras personas, leer mucho, buscar mucho, hasta que encuentras, en este caso, a una mujer que era la que le vendría bien para, digamos, hacer esa parte del documental. En este caso también encontré a personas, una abogada que sí me estuvo hablando de que son mujeres que sus maridos pues fueron represaliados y no han vuelto a salir. Lógicamente, desde el punto de vista, digamos, legal, más tarde ya se ha solucionado. Porque, digamos, pero eso es verdad que yo lo enfocaba no como un hecho propio, sino como en todas las guerras. Eso sí es verdad que en todas las guerras pasa, ¿no? Se pierden familiares o se pierden personas que después no sabes dónde están. Pero en el caso de España sí se puede también unir un poco al tema de las fosas comunes. O sea, hay personas que fueron represaliadas, muchos hombres, mujeres, y no se sabe quiénes están allí. Hay otras que nos han abierto y claro, eso después desde el punto de vista legal sí ha tenido, durante la dictadura, por supuesto, la mayoría no podían decir ni esta lo que es mía, pero luego se han intentado y ha habido casos que se han podido esclarecer y otros, pues imagino que habrán quedado. Pero es una parte que no la tengo muy, porque no la pude. Sí, yo lo comento porque la carga mental, digamos, aparte de que eres represaliada, es que no puedes rehacer tu vida legalmente. Tienes que, como estábamos con la iglesia, que hombre y mujer y nada más de soltera ni vida conyugal sin pasar por matrimonio, por lo cual eso es una carga pero bastante fuerte, aparte de haber perdido a tu familia, de otro y encima represaliada. Por eso que me viene a la cabeza la columeta de Messer Roldán en la Plaza del Diamante, que una parte de la novela habla de la columeta, lo que sentía, que no sabía si aparecería el jinete, bueno, si habéis leído la novela, si aparecía el jinete o no aparecía y no sabía ella por dónde decía. Pues me ha venido a la cabeza enseguida con el Messer Roldán. Y por cierto, enhorabuena por el documental. Muchas gracias. Sí, es eso. Cuando los testimonios que yo, no solamente de estas mujeres que las he entrevistado, sino con otras que he hablado, o en asociaciones de memoria, o en asociaciones de mujeres, claro, porque he tenido que documentarme y hablar con mucha gente. Es lo más difícil para una persona, sea hombre, sea mujer, o hijo de, no sabes, y cuando, incluso sabiéndolo, te has tenido que callar, porque las mujeres sobre todo quedaban señaladas. Esa es la mujer del rojo, ese hombre está en la cárcel, lo han detenido, esta. Entonces, ni siquiera podían exteriorizar su sentimiento de dolor. Creo, a mí me comentó una señora algo muy cruel, es que no podía ni siquiera vestir de luto. Es decir, una señora, mataron a su marido, lo asesinaron, metieron una fosa. Sí se sabía que estaba allí, ella lo sabía, pero lógicamente no podía. Pero
considere que hay personas que no son seres humanos, que son animales humanos, pues eso ya sería aquí. Muchísimas gracias, Mau. Ahora el foro quiere decirte algo. Sí, sí, eso es Bueno, es un regalo, pero un regalo que nos has hecho tú. Aquí. El fòrum, en totes les activitats que fem, en aquest cas, les jornades, les 4 jornades que estem fent ara, Parla castellà. Parla castellà que no s'entera. en todas las jornadas que estamos haciendo, todas las jornadas, ahora sí, ¿no? En todas las jornadas que estamos haciendo, en este caso, las 4 jornadas de memoria democrática, que está implicados 6 ayuntamientos de las comarcas de la Alcoyano y Comtat, pues nos toca regalar esta joya que tenemos nosotros, que es un libro que investigó y se imprimió en el 2008 de nuestro vicepresidente Francesc Llobert. En este caso, el libro nos ha cedido el Ayuntamiento de Cocentaina. Te entregamos, independientemente que está en valenciano, lo entregamos, te lo pasaré en PDF para que leas algunas cosas en concreto. Muchas gracias por venir desde Sevilla en las comodidades que parece que tenemos aquí cerca, que resulta que tenemos que pegar la vuelta a España. Muchas gracias. A l'Ajuntament, com està més obert algun dia, també li ho donarem també. Moltes gràcies. Cedirem a la biblioteca. A la biblioteca, molt bé, és correcte. Saps? Perquè continuem treballant pel tema de la memòria democràtica. Demà, si algú no ha vist el refugi de Cocentaina, que l'obrin tots els divendres i per l'esprà i tots els dissabtes pel matí, tindrem la potestat d'obrir-lo, no tindrem, sols serà veure-lo i l'explicació de Moratos perquè Mau el vegi. A les 12 del matí, si algú té interès, estarem en la porta del refugi de Cocentaina per pegar una volteta. Gràcies. Ai, si això no lo para jo, me cago en la mare que va. Pues mira.